Buenos días, queridos seguidores de Norte Sostenible. Nos encontramos en la base de serenazgo del distrito de 26 de octubre en la ciudad de Piura para una nueva emisión de su programa Piura Sostenible. Es un programa que busca, junto a líderes y expertos, abordar la problemática regional en el norte peruano. Hoy día, esta mañana, nos acompaña el coronel en retiro del Ejército del Perú, Eduardo Arbolú, un especialista en seguridad ciudadana. Ha sido miembro del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, ha trabajado también en la Municipalidad Provincial en el área de seguridad y ahora trabaja en la Municipalidad Distrital de 26 de octubre, una de las zonas, dicho sea de paso, bastante peligrosa. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. Buenos días, Rap. Para mí es un honor estar en tu programa y responder a las preguntas que tú creas conveniente. Y un previo buenos días a tus teleaudientes y oyentes, ¿no? Entonces estamos para responder a las preguntas que creas tú pertinentes. Muchísimas gracias, coronel. Solamente para invitarle a toda nuestra audiencia a seguirnos. Estamos en directo mediante Facebook Live y TikTok Live. Coronel, nos levantamos hoy día, bueno, en realidad nos acostamos, ¿no? Porque anoche ocurrió un crimen atroz. Un ingeniero, Marco Tello Gil, por cierto, un paisano mío de la Legua, y desde acá le mandamos un sentido pésame, ¿no? Y mucha fuerza a la familia de Marco Tello Gil, un joven ingeniero que fue asesinado, brutalmente asesinado, ayer en Loma Linda. Esto se está saliendo de control, coronel. Ya usted lo había advertido hace algunas semanas, bueno, cuando conversamos. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de la inseguridad ciudadana que vive el país, en especial en nuestra región Piura? Bueno, de igual manera yo me solidarizo con la familia del ingeniero, ¿no? Y le doy mis condolencias, de forma personal, y los trabajadores de seguridad ciudadana. Bueno, la lectura que se tiene no solamente distrital, sino a nivel nacional, ¿no? El problema es nacional y estamos viendo que realmente estas bandas delictivas, estas organizaciones criminales, un poco que están desbordando ya el tema de la seguridad del Estado. Es por ello que en el Congreso se está trabajando una nueva norma que ya superó lo que era el terrorismo urbano, lo llama criminalidad sistemática, ¿no? Le ha cambiado de nombre. Pero realmente existen normas y leyes. Lo que ocurre es que hay que tomar decisiones ya, pero decisiones drásticas. Por ejemplo, deben implementarse rápidamente los tribunales de flagrancia. Esos tienen que estar distribuidos a nivel nacional. 72 horas de proceso y cárcel. No hay otra forma. Activar el frontón, activar el CEPA. Aquí en Piura debemos tener una cárcel ya en la parte alta, ¿no? En la mina turmalina. Entonces, de esta manera que la flagrancia debe sancionarse rápidamente. El sicariato, cadena, como lo dice esta nueva ley, cadena perpetua, pero no más de un mes de proceso. Con el debido proceso, 72 horas y cárcel. No hay otra forma. Y los policías respaldarlos en el uso de sus armas. No puede ser posible que un policía pues dispare contra un delincuente, haga uso de sus armas y el policía pues se va preso, ¿no? Y lo que no ocurre con el delincuente mata a un ciudadano de bien y 2 años, 3 años está libre. Entonces yo creo que acá hay que trabajar muy articuladamente los operadores de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y el INPE, ¿no? No puede ser posible que sea una requisitoria en el INPE y se encuentren teléfonos celulares. Si cuando uno ingresa a un penal lo registran de pies a cabeza, ¿cómo es posible que haya celulares? ¿Quiénes son los que ingresan los celulares a los penales? Deben ser los INPE. No hay otra forma, ¿no? Por inclusive cuando entra una dama a un penal, la revisa una dama, otra dama la revisa y revisa hasta sus partes íntimas. Entonces, ¿quién ingresa a los celulares a los penales? Los INPE. No hay otra forma de creer quién puede ser, ¿no? No creo que entren con un dron y dejen un celular. Coronel, usted mencionaba muy bien que esta situación ya se ha desbordado. Estamos en una situación límite. Se ha salido de control este tema, las extorsiones, el sicariato, ¿no? Los asesinatos, los homicidios han escalado de manera alarmante. Usted lo sabe. Nosotros lo sabemos y los ciudadanos que todos los días tienen miedo de subirse, incluso ahora ya al transporte público. Conversaba con muchos ciudadanos que dicen que ahora ya no se pueden cabecear si quieren el transporte público porque en cualquier momento no saben que puede subir un sicario y asesinar, como ha pasado en Lima, como ha pasado en el vecino país del Ecuador. Coronel, ¿cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación límite?
A ver, hay mucha limitación en la parte, digamos, integral del problema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, no se han cerrado las brechas que son necesarias para que una población se sienta en un lugar seguro, tranquilo y con toda la calidad de vida que corresponde. No se cerró la brecha en educación, no se cerró la brecha en salud, no se cerró la brecha en infraestructura. ¿Y por qué infraestructura? Porque yo invierto en infraestructura, ¿no? Hago trabajo de infraestructura en mi localidad, en mi región, en mi país, y eso permite pues las inversiones, ¿no? Hay pues buena carretera, buena energía, etcétera, ¿no? Entonces hay que generar trabajo, hay que generar empleo. Esa es como una parte preventiva frente al problema de la represión. En el problema de la represión y tenemos a la Policía Nacional. Esa Policía Nacional debe pertenecer o formar parte del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, ya no del Ministerio Interior, porque se ha visto que el Ministerio Interior se manipula mucho a la policía, en todos, en los ascensos, en los cambios de colocación, etcétera, ¿no? Tiene que estar con la Fuerza Armada, la policía. Y debe haber una policía especializada que debe estar con el Ministerio Público o con el Poder Judicial. Esa es la forma como se debe trabajar. De tal forma de que la policía utilice toda la logística que tiene la Fuerza Armada. El ejército tiene vehículos, tiene comunicaciones, tiene inteligencia. Lo mismo lo tiene la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, integremos toda esa fuerza para que luche contra la delincuencia organizada y contra la delincuencia común. Coronel, ya que habla usted de las Fuerzas Armadas y de que se integre la policía al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su desesperación muchos especialistas y mucha gente, ¿no?, indignada con todo lo que está ocurriendo, ha pedido el ejército en las calles. ¿Usted es partidario de esta postura, digamos? Por supuesto que sí, inclusive soy partidario del toque queda, ¿no? Si es una situación que hay que tomar decisiones drásticas, sí, que salga la Fuerza Armada a las calles y que se establezca el toque de queda. De tal manera que hasta las 23 horas o 00 horas, ahí se paralice toda la actividad hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. Tenemos que por lo menos 6 meses de toque queda para ver, bueno, las señoras van a estar felices porque los esposos van a estar temprano en sus casas, ¿no? Pero necesitamos inmovilizar a la población a esa hora de la madrugada donde se producen los asaltos. Y la Fuerza Armada tiene que estar en las calles como una medida disuasiva. La Fuerza Armada no va a disparar, no va a investigar, no va a detener. Simplemente su presencia en las calles va a hacer que el delincuente vea que hay un problema al frente para él y en sus objetivos que sea tratando de delincuente, ¿no? Y se retraiga ante este problema. Entonces, es necesario que esté la Fuerza Armada en la calle. Sin embargo, coronel, es cierto que estamos en emergencia. Sullana estuvo en emergencia desde septiembre del año pasado hasta marzo del 24. Los resultados no han sido los que se esperaban porque se han incrementado los crímenes. Lo último, ¿no?, que fue la cereza del pastel, dos ingenieros y la topógrafa asesinados en solo 24 horas, en plena, bueno, porque salíamos del estado de emergencia. Lima exactamente lo mismo y ya sabemos lo que está ocurriendo. ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué el estado de emergencia no funciona? Es un estado de emergencia con agua tibia. Tiene que ser un estado de emergencia con agua caliente, donde realmente las tropas salgan a las calles, que cubran toda la ciudad. Y si no hay tropas ahí, traer de Piura y llevarlas a Sullana. No de tal manera de copar la ciudad. Acá tenemos que hacer copamiento. Hay un principio de la guerra que se llama el principio de masa. Si yo tengo 5 personas ahí que están frente, yo tengo que ponerle 50 para destruirlos. Entonces tiene que haber el principio de masa. Si no hay principio de masa, si no hay movilidad, los estados de emergencia son pasados por agua caliente, por agua tibia, y eso no puede ser posible. Si yo pongo y instalo el estado de emergencia, es para restablecer el orden, recuperar la seguridad, que no es para que se estén cometiendo crímenes y asesinatos, ¿no? Lógicamente que puede haber, no, o sea, no es la panacea del estado de emergencia ni la solución al problema de forma absoluta. Va a haber delincuencia, sí, seguramente, ¿no? Porque no se va a poder cubrir toda una ciudad. Pero tenemos que emplear ahí masivamente toda la fuerza para contener. Ahora, la inteligencia. La inteligencia es muy importante. La Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, lo que antes era el CIN, debe establecer módulos. La DINI tiene presupuesto, tiene personal, tiene gente, módulos, y esta DINI debe integrar la inteligencia del ejército, de la marina, de la aviación y de la policía. Ya olvidarse de los celos instituciones, ¿no? Yo tengo la información, ¿no? La desconfianza también debe desaparecer. Entonces la DINI debe monitorear acá en Piura, se establece la cabeza de región un módulo de la DINI y él monitorea todo lo que es Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Despliega todos sus medios de inteligencia, de tal manera de poder ir detectando
¿Quién no sabe quién vende droga acá en Piura? Todos sabemos quién vende droga. Y la policía lo sabe. ¿Quién no sabe quiénes son los extorsionadores en Piura? Se conocen. ¿Por qué no se les captura y no se les lleva a Chayapalca? ¿Por qué? Si hay inteligencia. Nosotros estamos trabajando una central de vigilancia. Vamos a establecer 80 cámaras, ¿no? De PTZ de 360 grados, 20 cámaras de reconocimiento facial y 20 cámaras de reconocimiento de placas. Además de ello, se van a comprar 7 camionetas, 4x4 y 7 motocicletas. Entonces, 50 radios portátiles y 8 radios base para los vehículos. Por ejemplo, en este caso nosotros, como Cerebrajo, no tenemos radios. Nos comunicamos con celular. Entonces el tiempo ahí se limita para dar una buena respuesta. Pero ya una vez que seamos implementados, creo que implementados, vamos a tener una buena respuesta, vamos a trabajar mejor con la ciudadanía y la población también tiene que organizarse, o en rondas urbanas o en juntas vecinales de seguridad ciudadana. Entonces ya estamos trabajando las rondas urbanas con el general de la policía, donde tenemos que estar articulados, tenemos que estar, y no dejarse pelear entre la policía y el Ministerio Público. Si yo lo capturo, tú lo sueltas, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que superarlo. Efectivamente, coronel, os ha hablado de un tema sumamente importante que tiene que ver con el incremento de las extorsiones, ¿no? Un tema bastante creciente en la región, pero además que es un tema bastante viejo, porque esto, cuando empezó el auge, y usted lo sabrá, sí, el auge de la construcción civil, del auge inmobiliario, de las obras públicas, empezó ¿no? a aumentar las extorsiones, luego se detuvo un poco y ahora se ha vuelto a reactivar. Usted lo acaba de decir. ¿Quién no sabe en Piura quiénes son los extorsionadores? La policía lo sabe. El tema es, ¿por qué no se les captura? ¿Por qué no se les desarticula a todas estas bandas de extorsionadores? Bueno, eso tendría que responderte responsable de realizar esa captura, ¿no? Realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante. Se conoce quiénes son, se conoce dónde viven, dónde están. Los empresarios de la construcción saben quiénes son porque son los que pagan, ¿no? Entonces, el día que se meta a la cárcel pues, a un empresario y a un sicario, a un corruptor, entonces, ahí se va a acabar la cosa. Entonces, el empresario va a decir, oye, ya no pago yo. Pero el tema es que ese empresario tiene familia, ¿no? Y entonces vienen las amenazas. Inclusive yo pienso que los fiscales son amenazados. En Piura, en el Perú. En Perú son amenazados. Entonces acá tienen que traer a los tribunales militares. Los tribunales militares y separarnos pues del Pacto de San José de Costa Rica. Sí, tenemos que ser tipo Singapur. En Singapur usted deja una billetera en la vereda y nadie la recoge, porque cree que es una emboscada de la policía. Entonces tiene que venir un policía y levantar un acta. Entonces es el país más seguro del mundo y es el que tiene mayor inversiones en el mundo. Entonces la gente vive feliz. ¿Por qué? Porque entró alguien y puso las cosas en reglas y en forma vertical. Coronel, todos los empresarios pagan cupo a los extorsionadores, o en todo caso aquellos que son extorsionados han optado por pagar cupo a los extorsionadores. Ya no se puede trabajar tranquilo y hay una suerte de institucionalización del cupo, ¿no? Del pago de cupo para dejar trabajar sobre todo en tema de obras civiles, bueno, comerciantes, transportistas. Estamos en la cultura de la extorsión. Sí, efectivamente. Por eso digo, no, acá tiene que tomarse medidas drásticas y a todos esos extorsionadores y encarcelarlos, pues, ¿no? Ahora, el tema también corre por el sentido de, digamos, de lo que está ocurriendo en las cárceles. En las cárceles ahí, por pasar de una reja a otra te cobra. Por utilizar un celular, te cobra. Un celular en el penal acá vale 8.000 soles. Un celular. El minuto vale 100 soles. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quiénes alquilan, quiénes venden, quiénes ingresan todos esos celulares? Pero ¿quién puede ser la pregunta? Sola se responde la pregunta, ¿no? Probablemente, no te afirmo, probablemente sea la gente del INPE. No todos, por supuesto, pero alguien habrá ahí que es corrupto, ¿no? Entonces, frente a ese problema de que el que está encarcelado paga, entonces, ¿él qué hace? ¿De dónde consigue dinero si no tiene trabajo? Tiene amigos afuera, pues necesito plata. Extorsionan, roban y le giran dinero al que está dentro de la cárcel. Si en la cárcel todo eso se corrigiera, si la gente pues realmente se trata de resocializarla, ¿no? Sin pagar ningún tipo de cupo, sin que paguen adicionalmente por su comida, pues,
yo creo que esto bajaría un poco. Ahí hay que arreglar. Pero estamos hablando de un círculo vicioso, general, corrupción en varias instituciones, incluida el INPE, ¿no? Que debería encargarse de manejar a los criminales más ranqueados. O sea, estamos hablando de corrupción a gran nivel. Exacto. Y otro problema que tenemos también es las instituciones educativas. Acá hay instituciones educativas donde ya la droga se ha incursionado la venta de la microcomercial en los colegios. Hay colegios donde hay alumnos que consumen droga, ¿no? De quinto, cuarto, tercero y primer secundaria. Hay centros educativos. Entonces, todos esos microcomercios, entonces hay que ir a dónde es el origen del problema. Y el origen del problema son los microcomercios de droga y el gran distribuidor que tenemos acá en Piura, ¿no? Entonces, a esos hay que agarrarlos. Hay que cortar de raíz el vínculo ese que hay, el cordón umbilical entre el proveedor mayor, el microcomerciador y el centro educativo y los niños, donde están metiendo. Entonces ahí se está formando qué juventud violenta, agresiva, juventud que es muy probable que mañana o tarde sean parte de alguna banda delincuencial, o es la cantera que tienen los delincuentes para tener mayor. Y es lo que hacía Sendero con los pioneritos, ¿no? Exacto. Entonces, acá hay escuelas del crimen. Claro, acá hay pioneritos de las bandas criminales. Entonces, ojo, entonces hay ¿En qué colegios se ha detectado eso, coronel? Bueno, en el José Olaya, en el Basadre y otros colegios, ¿no? Que ya es público, los mismos padres de familia lo conocen, ¿no? Claro. Bueno, ahí el rol, Ministerio de Educación, Gobierno Regional, implementar programas, corregir esto, ¿qué están haciendo? Mira, nosotros estamos trabajando El Delito No Paga. El Delito No Paga era un taller de sensibilización emocional para los alumnos de cuarto y quinto secundaria de los centros educativos. Cuando estuve en el COER lo empezamos en el 2012. Entonces yo he ido este año a hablar y ese trabajo lo realizamos en el penal, que era un tratamiento psicológico con los chicos. Luego se les hacía una estada en el penal, ¿no? Se les traía un polito, su refrigerio y después transitaban por diferentes estamentos del penal y recibían, digamos, algunas, declaraciones de los internos, ¿no? Frente a los problemas que ellos viven y cómo ingresaron al penal. Y esto va impactando psicológicamente a los chicos, ¿no? Pero en el penal me dijeron que ya estaba prohibido que entren menor de edad. Entonces lo estamos haciendo en los colegios. En los colegios ahí pues trabajamos con una señora que hace de tipo Yola Polastri, que motiva a los chicos, ¿no? Luego tenemos actores, ¿no? Que cantan, pero tipo rap, que es el idioma del muchacho, ¿no? Tú escuchas cantar a un chico rap, la letra no se le entiende, pero ¿quién le entiende? Los muchachos, los niños. Ahí no hay una pizarra y se le escribe, no. Directamente cánticos, ¿no? Y viene después algunas declaraciones de gente que ha estado interno en el penal 14 y 15 años. Tenemos 3 chicos que han estado internos 14 y 15 años en el penal, donde ellos les cuentan a los muchachos la problemática que han vivido en el penal, ¿no? Un poco para bajar la intencionalidad de estos niños de poder de alguna manera pecar algún día, ¿no? Entonces, eso lo vemos en los colegios, acá lo hemos hecho en José Olaya, en el Basadre, la próxima vamos a hacer en la Almirante Grau, ¿no? Programa de prevención contra la violencia. Contra la violencia, un poco para sensibilizar a los chicos que sí o siguen por el mal camino, que les va a ocurrir en el futuro. Exacto. Coronel, usted inicialmente, cuando empezamos esta conversación, hablaba sobre el tema de las leyes que se están debatiendo en el Congreso, ¿no? La ley del terrorismo urbano, que ya cambió, como usted bien lo señalaba. Sin embargo, usted también lo decía, hay mucha normativa, tenemos muchas leyes, somos creo que uno de los países con mayor cantidad de leyes, sin embargo, no las aplicamos. En ese sentido, ¿usted cómo evalúa el trabajo del Ejecutivo, llámese la presidenta y los ministros, tanto el ministro del Interior como los ministros de Educación, etcétera, frente a la ola de criminalidad? Y recordando el último episodio en Lima, ¿cierto?, donde se asesina a un profesor en el colegio, ¿cierto?, en Lima, y luego cuando llega el ministro de Educación, lo que hace es arengar, ¿cierto? En una situación de duelo, lo que se le ocurre es arengar, por cierto, ha sido bastante criticado, lo han visto en redes, lo mismo con el ministro Santibáñez, que ha minimizado un poco esta situación. ¿Cómo evalúa usted, porque es la cabeza principal la que debe dirigir el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, cómo evalúa la labor del Ejecutivo? A ver,
hay mucha, ¿cómo te podría decir? No hay una articulación porque a veces las declaraciones tanto de los ministros como de la presidencia un poco que se contradicen entre ellos mismos, ¿no? Como te digo, hay demasiada normativa frente a este problema criminal. No hay decisiones, no hay decisiones para poder de alguna manera adoptar medidas drásticas al respecto. Seguimos con las cárceles que están pues tuburizadas, ¿no? Que en lugar de resocializar, al contrario, genera más resentimiento en el interno, que cuando sale sigue delinquiendo, cuando se supone que el que sale debe salir ya a resocializarse, ¿no? No hay un trabajo muy concienzudo, por ejemplo, se elimina la educación cívica en los colegios, la instrucción premilitar. Hay una posición que hay que regresar al servicio militar obligatorio, ¿no? Yo creo que ese es muy bueno porque al final, si bien es cierto que dice la gente, no, pero va a haber guerra, muy bien. ¿Qué hago yo? Lo que había antiguamente en el ejército, había los centros artesanales del ejército, donde salían gafiteros, electricistas, carpinteros, soldadores, choferes. Entonces se prepara al joven para la comunidad. Y ahí deben salir futuros tenientes gobernadores, los secretarios generales de la Juveco, los presidentes de la Junta de Vecinales Comunales, del Ejército, los licenciados. Un año nomás, ¿no? De los universitarios, 6 meses que vayan a, como es en Israel y todos los países de Europa, ¿no? Porque cuando un profesional llega a la alcaldía o a la gobernación, ¿no? Ya tiene un conocimiento de lo que es seguridad ciudadana y tiene un conocimiento de lo que es gestión de riesgo. Entonces les presta la importancia de vida. Pero si nunca han pasado por esos estamentos, los toman como una parte secundaria. Entonces hay demasiado populismo y poca efectividad técnica para solucionar los problemas. Entonces, Coronel, respecto al tema del Congreso, las últimas modificaciones que hicieron respecto a la ley contra el crimen organizado, que ahora, por ejemplo, y esto se está viendo casi todos los días, a diario, cada vez que capturan a una banda o que quieren hacer un allanamiento, los allanamientos que ya no se pueden realizar como se hacían antes, sino que hay que esperar a que llegue el abogado o los abogados de las personas que están siendo investigadas o que están siendo procesadas, de los delincuentes. Ahí se ve las imágenes de los fiscales esperando fuera de la casa a que lleguen los abogados de los delincuentes. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, cuando hablamos de delincuentes hablamos del que comete un delito, ¿no es cierto? Un funcionario público puede cometer un delito, es un delincuente. Como alguien que asalta, hurta o roba, es un delincuente. Entonces, o sea, lo que sucede es que hay falta de confianza. Mucha falta de confianza con la autoridad. Porque, ¿qué dice uno, no? Oye, ya me van a allanar mi vivienda, van a registrar y si encuentran nada, de repente te siembran. Entonces, ha habido casos, ¿no? Que hay gente que ha purgado no todos, cárcel. Sí han habido. Hay gente que ha purgado cárcel por esa siembra de droga o de armas, para darle como exitoso al operativo. Como lo que ha pasado ahora, ayer, con Quispe Palomino Iván, ¿no? Que claro, era colaborador de la policía y se le ha presentado como el gran logro, como el número 2. Como el número 2 de Sendero Luminoso cuando hace tiempo colabora con la policía y no está requisitoriado, no tiene ninguna... ¿no? Ya, este es un ejemplo, por ejemplo. Último. Entonces, por eso que seguramente que la parte legal de aquellos que formulan esto, dicen, oye, está bien, pues vas a allanar, pero debe haber una persona ahí. O el dueño de la casa o el abogado del dueño de la casa. Bueno, en todo caso es un arma de doble filo, ¿no? Como usted bien menciona. Regresando al tema de Iván Quispe Palomino, ¿no cree que con ese desliz del Ministerio del Interior, que salió alegremente a presentar como el segundo de Sendero Luminoso y luego ha sido sumamente criticado, cree que ya no queda duda de que el ministro Santibáñez debe dar un paso al costado, así como está la situación? Claro, ese error es un error político y cuando hay errores políticos, el político tiene que dar un paso al costado. A su juicio debe renunciar, debe dar un paso al costado el ministro del Interior. ¿Cuál es la relación que tiene el Ejecutivo con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, en este caso con el gobierno distrital de 26 de octubre, en materia de seguridad ciudadana? ¿Hay un vínculo, hay relación, hay coordinación? Sí, la hay, porque inclusive esta central de vigilancia, ahí hay presupuesto del Ministerio del Interior, que es ejecutivo, hay presupuesto del gobierno regional, que es un gobierno subnacional,
y hay también presupuesto de la municipalidad, que es otro gobierno subnacional, ¿no? O sea, ahí se demuestra la articulación que existe de los más altos niveles hasta los niveles subnacionales, ¿no? Eso sí, sí se da, no hay ningún problema. Pero sin embargo, sí es cierto lo que usted menciona, pero es un proyecto que no es que va a acabar, es cierto. Felicitamos, ¿no? Aplaudimos la instalación de videocámaras y de la central de monitoreo, pero no es un tema que va a resolver pues, las extorsiones, los homicidios, el sicariato. ¿Qué se necesita? No hay solución absoluta. Todo es relativo, según Einstein. Por más que tengamos, por ejemplo, en la China, ahí es pena de muerte, que siguen asaltando. Igual ocurre en Corea del Norte. Igual ocurre en Estados Unidos, que es el país más seguro del mundo, también asaltan, roban, ¿no? No hay solución absoluta a un problema. Pero por lo menos estrategias efectivas desde el Ejecutivo, desde el gobierno regional. Por ejemplo, ¿qué estamos trabajando acá en 18 de octubre? Tenemos una central de vigilancia, ¿correcto? Estamos gestionando para comprar cámaras domiciliarias. ¿Ya? También estamos gestionando para comprar alarmas vecinales. Y el último recurso de un sistema de alerta es el silbato. De tal manera que si yo no detecto con las alarmas, con las cámaras de 360 grados, veo las domiciliarias. Y si no, tengo las alarmas. Y si no, silbato. Entonces, estoy trabajando un plan piloto para ver cómo funciona un sistema de seguridad ciudadana a través con la tecnología, para ver de qué manera esta tiene impacto en la seguridad ciudadana o contra la inseguridad. Exactamente. Entonces, son formas que uno tiene que ir probando. Hay que ir probando para ver cómo voy yo eliminando, a través de la disuasión, eliminando la presencia del delincuente. Coronel, pero ¿no le parece que en un escenario donde, por ejemplo, imaginemos el sistema que ustedes están implementando, pero en un escenario donde delincuentes llegan armados, la población está bastante temerosa, la población solo tendría silbatos, no tendría manera de defenderse. Lo mismo con Serenazgo, ¿no? Serenazgo no tiene armas letales. Así es, no tenemos armas letales, por eso que yo pido, ¿no? Que ya se deberían aprobar una ley, ya que se les dote, porque las armas no letales para hacer agua es el chaleco antibalas, la vara tonfa, el gas pimienta, las marrocas, y ahí punto. ¿Y cómo nos enfrentamos a un delincuente con armas? Creo que tiene su chaleco antibalas, pero no es suficiente para darle seguridad. Pero sin embargo, la gente dice, Serenazgo, necesitamos, hay balacera, venga Serenazgo. Un momentito, y si mata un sereno. Claro, como lo que pasó en Surco, ¿se acuerda? Claro, con el loco Cris, exactamente. Que mató a un sereno, ¿no? Que mató a un sereno. El sereno, bueno, se fue valientemente, atacó, le disparó y lo mató y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, este sereno también es un ser humano, tiene familia, tiene problemas, ¿no? Entonces, hay que mirar eso, y por ello que mejor es una parte de la solución al problema es todas las medidas preventivas y disuasivas, trabajando en educación, trabajando con medidas preventivas, trabajando en salud, generando empleo, trabajo, ¿no? Entonces yo creo que no es la solución en 24 horas, pero a largo plazo sí va a ser una solución. Coronel, usted hablaba ahora de la DINI, ¿no? De la Dirección Nacional de Inteligencia, que tenga bases, sobre todo una base en la macrorregión norte. Sin embargo, yo le consulto, existe la ORI, la Oficina Regional de Inteligencia. ¿Cuál sería la diferencia entre que haya una DINI y una ORI? ¿O por qué no funciona la ORI como si funcionaría la DINI? A ver, las ORI son unidades tácticas de inteligencia y la DINI es una unidad de inteligencia estratégica. Ve problemas nacionales para soluciones del nivel presidencial, ¿no? O Consejo de Ministros. Entonces, la inteligencia estratégica, por ejemplo, un caso de la DINI, ¿no? El problema del algodón que ocurrió en una época. Estaba Ollanta Humala, el presidente, yo estaba director de inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces, el jefe, el director de la DINI, que era un capitán del ejército, me dice, no me has avisado quién ha bloqueado la carretera para yo comunicarle al presidente. Dije, mira, ve, tú eres inteligencia estratégica. Ese problema de la colocación de las piedras en la carretera es un problema de la policía, pero de a nivel comisaría. Yo tengo que mirar cómo va a impactar, como inteligencia interior, cómo va a impactar este problema en los productores de algodón de Ica. Tú tienes que mirar, si fracasa el algodón de Ica, ¿quiénes están detrás de eso? Están los egipcios, los chinos y los americanos. Esa es la inteligencia estratégica que puede afectar la economía nacional. Ese es tu problema, le digo. Delimitar funciones. Claro. Tienen funciones delimitadas. Así es. No es para que tú le digas al presidente colocó la piedra. Si hubiese sido que había tan mal sido comandante del ejército,
también de repente tiene ese nivel, ¿no? Ah, aquí colocó la piedra. Pero en la inteligencia táctica lo maneja DINI, la inteligencia táctica lo maneja la ONU y la inteligencia de la Fuerza Armada. Entonces, pero si yo manejo la inteligencia estratégica, entonces yo manejo, a ver, a nivel nacional el crimen organizado. ¿Quiénes son los grandes cárteles de la droga de México o de Europa y que están vinculados a la cártel de la droga acá en el país? Entonces él dice, bueno, ¿cuáles son los caminos, las avenidas donde circula la droga? Y cómo llegan a Piura, cómo llegan a Iquitos, cómo llegan a Arequipa, cómo llegan a Puno, cuáles son las salidas, los puntos, Paita, ahí está la DINI. Porque eso está afectando a la economía nacional. La minería informal también genera violencia. ¿Y quién tiene que ver? Es un problema que genera 4.000 millones de dólares al año. Eso no afecta y tenemos minería ilegal en Ayabaca, en las lomas, suyo, ¿no? La frontera con Ecuador. Entonces, no afecta a la economía eso, los 4.000 millones de dólares que no pagan impuestos, por supuesto. Entonces, totalmente. Ahí hay un problema estratégico que tiene que tratarlo al aire. Coronel, mucho se ha hablado en el contexto, ¿no?, de inseguridad ciudadana, muchos analistas hablan de qué tanta influencia han tenido el ingreso de bandas extranjeras, ¿no?, al Perú. ¿Usted considera que el ingreso de bandas extranjeras que se han injertado con bandas locales hayan incrementado los índices delictivos en Perú? No solamente se han incrementado los índices delictivos, sino se ha inventado el tipo de violencia. No, antes pues acá la banda te saltaba, te quitaba la cartera, ¿no? Máximo te golpeaba. Ahora pues te descuartizan, ¿no? Te queman tus partes. Ahora extorsionan y le cortan un dedo, a una mano a un empresario. Ahora secuestran, lo que no se veía antes del Perú. Entonces, ¿este producto de quién? De las bandas que han venido pues, de Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Del Tren de Aragua. Es obvio, también hay asaltantes peruanos que capturan en Argentina, en Chile. O sea, la delincuencia migra la delincuencia. Migra acá dentro del distrito. Si hoy día asaltan en San Martín, va una señora y dice, vengo a presentar la denuncia que me han asaltado. No, vaya a San Martín que es la jurisdicción. Pues yo, policía, recibo la denuncia y se trasladaba a San Martín. Entonces el ciudadano viene, caga hasta su pasaje a una comisaría y lo mandan a otra. Y no, acá no, tiene que irte a la INCI. No, tiene que irte a la IROE. Por favor. Todos deben recibir la denuncia y el policía que recibe la denuncia tiene que distribuirla al responsable o al competente, ¿no? Entonces el ciudadano se siente tranquilo y atendido. Por eso que a veces, cuando, por ejemplo, acá nosotros tenemos, por ejemplo, los cuadros, acá nosotros tenemos nuestros carros patrullando que tienen GPS. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Le hacemos seguimiento. Aquí está, ¿no? Esta es la central de monitoreo, digamos. Esta es la central de monitoreo. Acá no están las cámaras. Solamente monitoreamos con GPS. Y ahí tenemos los vehículos. Los vehículos y motos de serenazgo. Los carros de la policía también tienen GPS que también ellos pueden monitorear sus carros, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cuadritos que están acá son donde se coordina con la policía y se establece que son las zonas calientes, la zona donde se ha producido la mayor cantidad de denuncias de robos, asaltos, etc. Entonces, ahí nosotros trabajamos, hacemos patrullaje en esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta es la moto, la 9702, es una motocicleta, ¿no? Claro, sale la figura de un carro, ¿no? Pero que están patrullando acá en la zona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos acá, por ejemplo, en este caso, en la jurisdicción de San Martín, pues tenemos dos jurisdicciones, 26 de octubre y San Martín, de las comisarías. Entonces, en la jurisdicción de 26 de octubre tenemos 3 camionetas y 12 motos. Entonces, quiere decir de que cada camioneta va con 4 motos al costado, y entonces se distribuyen en la zona y van patrullando en forma simultánea, ¿no? Para hacer una cobertura. Una cobertura, si es posible, mayor, acá hay mayor aquí en el distrito, ¿no? Esta es una cobertura disuasiva. Lógicamente que tenemos carros de serenazgo o un policía que es patrullaje integrado, ¿no? Entonces, de tal manera de que con ellos nosotros hacemos el trabajo de patrullaje municipal y patrullaje integrado y cumplimos metas con el Ministerio Interior. Esta situación que tú ves acá, GPS, no solamente la vemos nosotros, también lo ven allá en Lima. Allá en Lima tenemos 2 sistemas, el Geosal y el SICO, que es lo que ellos registran, el cronometraje, nos registran el tiempo, y cada unidad móvil que se desplaza en esta zona tiene que determinar 3 ocurrencias, y eso nosotros la registramos, ¿no?, al Ministerio Interior,
y vamos estableciendo puntaje, metas, y de ahí vienen los incentivos, ¿no? Entonces, este es un tema esta situación la vamos a trabajar allá en la central de vigilancia, pero ya con cámaras, ¿no? Aquí vamos a incorporarle también dónde están las cámaras, entonces, cuando tengamos una incidencia, un punto determinado, acá está la moto 9675, hay un incidente acá en el restaurante, hoy, inmediatamente se moviliza. O sea, la respuesta tiene que ser rápida. Inmediata, ¿no? Entonces, vamos a tener radio ya, con esos radios vamos a cubrir. Acá tenemos el despachador, que es el que recibe las llamadas y es el que observa dónde es el incidente y entonces llama. Oye, en tal lugar hay una intersección de la calle Perú, Francia, hay un problema. Entonces, ¿quién está más cerca? Llama. Es lamentable, coronel, lo que usted nos menciona, ¿no? Que no tienen radios de comunicación ustedes en Serenazgo y se comunican por celular. El tema de la falta de logística, se habla de que de 10 camionetas de la policía, solo 4 están operativas, 6 inutilizables. La falta de policías también es otra limitante en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero yo le pregunto, ¿quién es el responsable de implementar a los serenazgos, a la Policía Nacional, ¿no? ¿Quién es el responsable? Porque algún responsable tiene que haber. Claro, bueno, en el caso de la policía es el Ministerio Interior y en el caso de los serenazgos es el gobierno local, ¿no? La municipalidad. Pero para el caso de nosotros, ya con esta central de vigilancia, ahí vamos a tener 50 radios. Para portátiles vamos a tener 7 radios para las camionetas. También las motos van a tener su radio, ¿no? Nuevos uniformes, vamos a tener cámaras. A veces eso ya, este proyecto viene de hace, creo, 5 años, ¿no? 5 años que viene. ¿Y por qué ha demorado tanto en ejecutarse? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, viene del gobierno anterior. Sí, creo que del primer gobierno de Praxis, creo que viene este proyecto. De la primera alcaldía, porque ese es un distrito joven, hay que decirlo. Claro, primero viene de la época de Darwin García, ¿no? Entonces han venido actualizando precios, han venido pasando y no se aprobó hasta que por fin ya se aprobó. Bueno, pero dinero hay, y eso si entramos a la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que los presupuestos modificados, iniciales de apertura, están. Hay presupuesto, hay partidas destinadas incluso para seguridad ciudadana, para gestión de desastres, claro, salud, educación. ¿Por qué no se gasta? ¿Por qué no se implementa? En mi caso, por ejemplo, yo tengo me llegaron de incentivos 4.388.000 soles. Ya tengo certificado el 97% y ejecutado el 66.1%. ¿Por qué no avanzo más en mi ejecución? Porque ahí están los sueldos de los nuevos serenos. Entonces no se puede devengar hasta diciembre. Entonces mes a mes se va devengando, ¿no? Pero yo creo que de acá, no creo, si tengo la seguridad de acá a diciembre, voy a ejecutar el 100% en mis 4 millones. Qué bueno, felicitaciones, coronel, pero hay otros gobiernos locales y gobiernos regionales que están pésimos en ejecución. ¿Qué consejo les daría en este contexto de inseguridad ciudadana? Acá lo que hay que hacer es agilizar un poco los trámites. Muy lentos son. Muy lentos los trámites. Por ejemplo, si hay que priorizar seguridad ciudadana, entonces los gerentes municipales de los gobiernos locales tienen que agilizar el tema y ver cuáles son los objetivos prioritarios que tiene el gobierno local. Agua, desagüe, pistas, veredas, seguridad ciudadana. Exactamente, ¿no? Coronel, usted muy bien lo ha dicho, el tema de priorización acá. Hay que priorizar ahora mismo seguridad ciudadana, educación, salud. Somos una región endémica de dengue, todos los años dengue, muertos. Parece que ya nos estamos acostumbrando a las muertes por dengue, las muertes y anémica. Exactamente, ¿no? Nos estamos acostumbrando a esto. Y sin embargo, se priorizan otras cosas. La canchita de fútbol, que no digo que está mal, está bien, pero se prioriza la canchita de fútbol, Parque de las Aguas, que no sé qué beneficio va a traer a la población, más bien enfrentamiento. ¿Qué lectura le deja eso a usted a nivel local? Bueno, digo, todos los alcaldes y gobernadores futuros tienen que pasar por los servicios militares, marina, aviación. Tienen que ir y como los reyes de Inglaterra hacen servicio militar. Los reyes de Inglaterra, el príncipe Carlos, William, han estado en la guerra de las Malvinas. ¿Por qué nuestros alcaldes y nuestros gobernadores no pasan por el servicio militar? Les falta preparación. Les falta preparación. O sea, les falta campo. Le falta campo en el sentido de conocer y vincularse muy directamente con las principales necesidades de la población. Eso. Ese es el tema. Yo creo que el día que los alcaldes, los futuros alcaldes, incluso la presidencia, los congresistas, todos son médicos, abogados, ingenieros, que nunca han hecho campo, ya son pues autoridades. Y a la hora que tienen que legislar, no legislan con la realidad de
está viendo a la población, legislan de acuerdo a su criterio lo que le dice el asesor. Claro, mucha gente y la ciudadanía, ¿no? De manera consciente y válida, ¿no? Señala que el congresista o que la presidenta viaje en micro, que sea víctima de extorsiones, para que sienta en carne propia qué es tener dengue, qué es no tener agua, ¿no? Eso es lo que usted está diciendo, coronel. Así Eso es, le falta, ese sentido de humanidad y de ponerse en los zapatos del otro. Así es. Claro, no del 100%, pero hay alcaldes sí que cumplen su tarea, su función, ¿no? Y a eso sí, pues hay que felicitarlos, ¿no? Y darle la bendición de Dios para que continúen. Hoy hablando sobre el tema de inseguridad ciudadana, coronel, son más o menos 500 los policías que cuidan, ¿no? Al Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo y Legislativo. Ministros, a la presidenta y a los congresistas. 500 policías destinados para la seguridad de ellos. Claro, por eso quizás no se sienten tan inseguros como lo vive el ciudadano de a pie, ¿no? Esas diferencias también que hay. Mira, de acá la gente no necesita su seguridad mientras tú seas transparente, mientras te comuniques con tu población, mientras atiendas tu población, mientras le des todo lo que necesita la población. ¿Quién te va a atacar? Nadie. La misma población te cuida. Entonces, si tú eres un delincuente, un inmoral, un deshonesto, no eres transparente, eres cutrero con las obras, tienes que cuidarte. Está diciendo que son unos pillos el Ejecutivo y el Legislativo. No, eso lo dices tú, yo no lo digo, ¿no? Bueno, coronel, la gente lo dice en las redes sociales, en los comentarios, por todos lados. Pero sí, realmente muy lamentable todo lo que está pasando, coronel. Yo le agradezco bastante por la entrevista que nos ha concedido hoy día. Por favor, sus reflexiones finales sobre este tema que, ya lo hemos dicho desde el inicio, se salió de control totalmente. Estamos viviendo una situación caótica y desbordante en cuanto a inseguridad ciudadana. Yo creo que la solución al problema a largo plazo es la educación. La educación, la salud, la infraestructura, generar empleo y, lógicamente, también tomar decisiones drásticas frente a estos criminales, los violadores, los sicarios, que no respetan a las mujeres, que en gestación, no respetan a los niños. Eso, todo el peso de la ley, ¿no? Y retirarnos del Pacto de San José de Costa Rica y proteger a nuestra policía cuando haga uso de sus armas. Ok, muy bien. Ha sido el coronel en retiro, Eduardo Arború, jefe de Seguridad Ciudadana en el distrito de 26 de octubre en Piura, con quien hemos conversado esta mañana respecto a la creciente ola de crímenes y las fórmulas o algunas medidas de cómo se puede terminar con este flagelo que nos tiene en vilo todos los días, ¿no? Le agradecemos mucho a nuestros seguidores que se han conectado por el Facebook Live y a los que nos han visto por TikTok. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Raúl Zapata, director periodístico de Norte Sostenible. Nos vemos hasta una nueva edición de su programa Piura Sostenible. Buenos días con todos.